vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es todo. Pueden sentarse, hermanos. Al llegar a este capítulo 10, observamos que ocurre algo similar con el capítulo 8. Y la razón es de que antes de que se toque la séptima trompeta, que es la última de las 7 que estamos estudiando, se hace como un paréntesis, como una pausa sobre estos juicios, sobre estos eventos. Antes de tocar las últimas 3 trompetas, vimos que un ángel voló por en medio del cielo y a gran voz exclamó: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que aún están por tocar los 3 ángeles. Entonces, vemos nosotros que estos últimos 3 toques de trompeta era como la conclusión, es como la conclusión de los juicios que Dios estaría por traer sobre a quienes él estaba por juzgar, es decir, por castigar. Ahora, le decía yo que algo similar ocurre en el capítulo 10 con el capítulo 8, porque en el capítulo 8, antes de que se rompa, se abra el séptimo sello del rollo que recibe el Cordero de la mano del Padre que está sentado en el trono, antes de que se abra el séptimo sello, se hace como un paréntesis. Y entonces Juan nos dirige en el capítulo 8 al mismo altar, al mismo trono de Dios otra vez, donde él nos dice que miró otro ángel con un incensario de oro, y entonces a ese ángel
se le da incienso, mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de los santos. Entonces, explicábamos nosotros que el incienso que se añade es la intercesión, el clamor de tanto los mártires que claman justicia contra aquellos que les dieron muerte a ellos, como del pueblo de Dios que está vivo durante el primer siglo, que está sufriendo terribles persecuciones. Entonces, en respuesta a eso, dice que el ángel que tenía el incensario de oro con el incienso de las oraciones de los santos lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos y relámpagos y un gran terremoto, es decir, la respuesta de Dios sobre la petición, el clamor del pueblo de Dios que suplica venganza contra sus adversarios. Entonces, el juicio de las 7 trompetas inicia. Entonces, el séptimo sello da apertura al juicio de las 7 trompetas. Pero así como el séptimo sello es como un paréntesis entre el séptimo sello y el juicio de las trompetas, vimos el clamor de los santos delante del trono de Dios, y el juicio de las trompetas es la respuesta a ese clamor. Ahora, es lo mismo que ocurre en este capítulo 10, porque en el capítulo 10 lo que tenemos es un paréntesis otra vez, es como una pausa, ¿verdad? Vimos el juicio de las 7 trompetas uno tras otro, pero cuando se toca la sexta trompeta, que fue ese ejército que estaba del otro lado del río Éufrates, esperando ser desatado para rodear a la ciudad de Jerusalén, que es lo que vimos en el juicio de la sexta trompeta. Por eso el Señor dijo, cuando ustedes le dijo a sus discípulos, vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces huyan a los montes. Era la señal para los discípulos cuando ellos sabían que había llegado la destrucción de la santa ciudad y del templo, y ellos tenían que huir a los montes. Pero entonces, antes del toque de la séptima trompeta, se nos abre un paréntesis, se nos hace como una pausa. Y lo que vemos ahora nosotros en este capítulo 10 es el descenso de un ángel, de otro ángel. Como usted notará en el libro de Apocalipsis, frecuentemente nosotros vemos la manifestación de ángeles. Y los ángeles en Apocalipsis pueden significar mensajeros humanos y a veces seres angelicales. Por ejemplo, cuando se escribe, le dice el Señor a Juan que escriba a los 7 ángeles de las iglesias, lo que estaba hablando era que el libro de Apocalipsis se debería de leer y debería de ser entregado al ministro de cada una de las 7 iglesias que aquí se escribe como la audiencia original. Entonces, los ángeles en Apocalipsis muchas veces representan mensajeros, es decir, humanos, y a veces son seres angelicales. Pero entonces, cuando Juan describe el capítulo 10, o por lo menos esa sección de Apocalipsis, porque no había capítulos, división de capítulos, él lo que ahora dice es, en el versículo 1, observe lo que dice. Dice, vi descender. Entonces, en la visión que Juan está teniendo, dice que él ve descender. Nosotros entendemos el término descender, ¿verdad? Es lo contrario de ascender. Es decir, ascender es subir, descender es bajar. Entonces dice, vi descender del cielo. Entonces, este descenso viene del cielo. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. La NBI lo traduce como un ángel poderoso. Entonces, dice Juan, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Dice, envuelto en una nube. Entonces ahora Juan va a describir cómo este ángel poderoso o fuerte desciende del cielo. Dice, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol,
y sus pies como columnas de fuego. Entonces, aquí tenemos varias características que Juan describe de este ángel poderoso que ve descender del cielo. En primer lugar, dice que este ángel es poderoso o fuerte. Sí, ambas palabras son correctas o traducciones son correctas, pero la más adecuada es poderoso, un ángel poderoso. Juan lo está distinguiendo de los demás ángeles que aquí ha mencionado en el libro de Apocalipsis. Lo primero que nos dice es que este ángel que él ve descender del cielo es que es poderoso. En segundo lugar, dice que este ángel cuando desciende viene envuelto en una nube. En tercer lugar, dice que este ángel tiene el arco iris sobre su cabeza. En cuarto lugar, dice que su rostro era como el sol. Y en quinto lugar, sus pies son como columnas de fuego. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿quién es este ángel poderoso? ¿Sí? ¿Quién es este ángel poderoso? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, hermanos? ¿Quién es este ángel poderoso que viene envuelto en una nube, que tiene el arco iris sobre su cabeza, su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego? Exactamente, exactamente. Sí, lógicamente, si usted ha leído el libro de Apocalipsis y usted ha leído este capítulo 10, naturalmente que nosotros tenemos la tendencia a decir: ¿quién es este ángel? Y nunca quizás pasó por su cabeza de usted que se tratara del Señor mismo. Porque usted dice: nuestro Señor Jesucristo no es un ángel, Él es el Señor, Él es el Creador, Él es Dios. Por lo tanto, no puede ser un ángel, o este ángel no puede ser nuestro Señor. Pero otra vez, si nosotros, fíjese, ese es el problema con las ideas preconcebidas que tenemos nosotros del futurismo. Porque el futurista tiende a tomar, como decimos, ellos se jactan de que ellos toman la Biblia y sobre todo el libro de Apocalipsis literalmente. Entonces ellos dicen: entonces este ángel literalmente es un ángel, por lo tanto no podría tratarse de otro, sino de un ángel, pero un ángel poderoso. Pero eso es olvidarnos una cosa que yo le he dicho, y ojalá que usted no se pierda de esto, muy importante: que el libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito en una literatura, en un tipo de literatura única, como se le llamaba la literatura apocalíptica, así se le conocía en el primer siglo. Entonces, esta literatura apocalíptica es una literatura simbólica, donde utiliza símbolos frecuentemente. Entonces, una característica de Apocalipsis es que los lugares o personas son personificados. ¿Sí? Hemos puesto un ejemplo muy actual, y eso lo hago por el hecho de lo que es muy conocido. Por ejemplo, en esta famosa serie de libros, porque primero fueron libros, una serie de libros, y luego se llevó al cine en películas. La serie de libros del hermano C.S. Lewis, que habla sobre las crónicas de Narnia. Eso es lo que es las crónicas de Narnia, un libro que el día de hoy a ese tipo de literatura se le llama ciencia ficción o ficción, donde las personas o lugares son personificados. Nosotros sabemos que el león es una representación de nuestro Señor. El hermano Lewis estaba representando al Señor
por el león de la serie de Narnia. Entonces es lo mismo que tenemos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis muchas veces las personas son personificadas, y no puede ser la excepción con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis es representado por diferentes imágenes. Por ejemplo, ya lo vimos nosotros como el Cordero, cuando Juan en el capítulo 4 y 5 nos dice que cuando él estaba frente al trono de Dios, dice que el que estaba sentado en el trono tenía un rollo sellado con 7 sellos, dice, y había un cordero como inmolado. Entonces ahí vemos nosotros a Juan representando a nuestro Señor como el Cordero de Dios que fue inmolado para el perdón de nuestros pecados. Entonces ahora cuando Juan presenta en la visión de su profecía a este ángel poderoso, no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Por las características que Juan describe de este ángel poderoso. Ahora, uno no debe de asustarse y decir, bueno, entonces el Señor es un ángel. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos al Señor haciendo apariciones, es lo que en teología se le llama teofanías, es decir, la manifestación de Dios en forma angelical. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y que Dios es invisible, pero Él se hacía visible por medio de el ángel en el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento se distinguía entre el ángel de Jehová y un ángel de Jehová o un ángel del Señor. Entonces Dios se manifestaba a los hombres en forma angelical. Eso es lo que se llama una teofanía, una manifestación de la deidad o de Dios. Teo significa Dios en el griego. Entonces, cuando Juan describe aquí a este ángel poderoso, se está refiriendo a nuestro Señor mismo. Entonces, veamos la primera característica que él describe del Señor. Primero, dice que Él es un ángel poderoso o fuerte, ¿sí? Entonces, eso no necesita mayor explicación. Juan distingue a este ángel de todos los ángeles que él describió en el libro de Apocalipsis o que él menciona en el libro de Apocalipsis. Este es el ángel poderoso, es decir, una forma de describir la omnipotencia de nuestro Señor. Ahora, segunda característica, y esta es muy importante, dice, envuelto en una nube. ¿Sí? Este ángel que desciende del cielo en la visión de Juan, en primer lugar es poderoso, dos, desciende envuelto en una nube. Ahora, ¿qué es esta nube que lo envuelve? Es la famosa nube que a través de las páginas de las Escrituras describe la gloria de Dios. Y el único, cuando usted lee la Biblia, lee el Antiguo Testamento, el único que estaba envuelto en una nube y rodeado de una nube y su gloria en esa nube es Dios, la persona de Dios y nadie más. Entonces, en este mismo libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, regrese un poco ahí al inicio del libro. Este versículo 7 del capítulo 1 es el versículo clave del libro, porque en el capítulo 1, verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, en el versículo 7, vimos ya a nuestro Señor, a Juan diciendo, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Entonces, en el capítulo 1, verso 7, tenemos la clave del libro, que es la venida, otra vez,
esa venida de nuestro Señor, no literal, no física, sino una venida en juicio para traer juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y qué hace Juan cuando él describe el versículo 7 del capítulo 1? Está tomando las palabras del discurso del Monte de los Olivos de nuestro Señor en Mateo 24:30, cuando dijo: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. Es exactamente lo que ahora Juan describe de este ángel poderoso que viene envuelto en una nube. En otras palabras, este ángel que desciende del cielo, ¿qué es? Es la venida de nuestro Señor en juicio, la venida de nuestro Señor para juzgar a sus enemigos y a los asesinos de su pueblo. Eso que ya se había dicho en el versículo 7 del capítulo 1, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Ahora es otra forma de decirlo acerca de esa venida en juicio. ¿Se recuerdan ustedes que les he dicho yo que el libro de Apocalipsis como que a veces repite las cosas, los eventos? Bueno, en el capítulo 1, verso 7, se nos habla de que el Señor viene. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. En este capítulo 10 vemos a este ángel descender envuelto en una nube. Luego vamos a volver a ver al Señor descender en el capítulo 19. Entonces, el problema con el futurista es que el futurista pretende decirnos que el libro de Apocalipsis es un libro que relata eventos cronológicos. Entonces el futurista nunca reconocería que este capítulo 10, este ángel que desciende del cielo, es la venida de nuestro Señor en juicio. Es la misma venida de Mateo 24:30. Es la misma venida en juicio de Apocalipsis 1:7. Es exactamente lo mismo, solo que descrito en una forma diferente. Por eso es de que Juan dice que este ángel descendió del cielo. Por eso le decía yo a usted, cuando lleguemos al capítulo 12, vamos a ver que hasta el capítulo 12 nos habla del momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted nunca, en la postura futurista, nunca se imaginaría que Apocalipsis habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo 10 está hablando de esa venida en juicio de nuestro Señor. Por eso es de que antes que se toque la séptima trompeta, se hace este paréntesis. ¿Por qué este paréntesis? Porque es lo mismo que relata el discurso del Monte de los Olivos. El Señor dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Y entonces dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces, ¿qué tenemos en Apocalipsis? Cuando se toca la sexta trompeta, es el ejército romano rodeando la ciudad de Jerusalén para destrucción. ¿Y qué tenemos en el ángel que desciende del cielo? Este ángel poderoso es esa venida en juicio de nuestro Señor para destrucción contra sus enemigos. Entonces, segunda característica es que Él viene envuelto en una nube. Las mismas palabras, la misma descripción de Mateo 24:30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es la misma descripción del capítulo 1, verso 7. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahora, tercera característica, con el arco iris sobre su cabeza. Ahora, es como le digo, ¿por qué nosotros concluimos que este ángel poderoso que desciende del cielo es nuestro Señor? Por las características que aquí se mencionan.
Porque ninguna de estas características, o la gran mayoría de las características, nunca se le atribuyen a ángeles ordinarios. Nunca. Por ejemplo, este ángel viene envuelto en una nube, que es una descripción de la gloria de Dios, que Él está envuelto o que Él siempre viene sobre esa nube. Era la descripción de los profetas. Cuando Dios descendía para juzgar una nación, hablaban de que he aquí Jehová viene montado sobre una nube, decía el profeta Isaías. Nosotros sabemos que todo eso es un simbolismo. Entonces, ¿qué hace el Señor en el discurso del Monte de los Olivos? Describir la venida de Dios en juicio sobre una nación de la misma manera. Y eso es lo que Juan está haciendo aquí. El capítulo 10 nos está hablando de la venida de nuestro Señor en juicio. Dice que su rostro es como el sol. ¿Sí? Era como el sol. Ahora, nosotros sabemos que esta característica Juan ya la había mencionado en la visión del capítulo 1 de nuestro Señor. Vaya ahí al capítulo 1, verso 15. Cuando Juan tiene la visión del Hijo del Hombre en el capítulo 1, cuando el Señor se le manifiesta en la isla de Patmos a Juan para revelarle esta profecía que es Apocalipsis, Juan describe la visión que tuvo de nuestro Señor. Dice, verso 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. No olvide esta característica, porque la vamos a ver en el ángel poderoso que desciende del cielo del capítulo 10. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido o al rojo vivo. Eso significa bronce al rojo vivo, un metal que está al rojo vivo. Dice, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sí? Entonces, en una de las descripciones de Juan de la visión de nuestro Señor, en el mismo capítulo 1, cuando el Señor se le manifiesta a Juan para revelarle este libro o esta profecía, una de las características que Juan describe de él es que su rostro es como el sol. Es decir, Juan lo que está haciendo es tomando cosas humanas que el ser humano entiende para describir la majestad, la grandeza de nuestro Señor. Y él dice simplemente, su rostro era como el sol, brillante, magnífico. Bueno, pues esa característica Juan nos dice del ángel poderoso que desciende del cielo, que su rostro es como el sol. Otra característica dice, y sus pies como columnas de fuego. Ahora, esa misma característica la encontramos en la visión de Juan del capítulo 1, en el versículo 15, 1:15. Y sus pies semejantes a bronce. El bronce era un metal, es un metal bruñido, ¿sí? Bruñido puede traducirse como rojo, al rojo vivo. Dice refulgante como en un horno, que está, esto es la idea de Juan, es que cuando él contempla los pies de nuestro Señor, él simplemente dice, sus pies son como bronce que está al rojo vivo. ¿Sí? Yo no sé si usted alguna vez en vivo o en la televisión ha visto cuando el metal se mete en el horno. Normalmente ese es el trabajo de los herreros, de los que trabajan con el metal, que para darle figura, para darle forma al metal, para que nosotros tengamos un cuchillo en la casa para cortar
se mete primero al rojo vivo, se le da forma, se le golpea con el martillo para darle la forma que se quiere, pero el metal, para que se le dé forma, tiene que ser calentado al rojo vivo. Y eso es lo que Juan hace cuando él contempla los pies, y cuando él habla de los pies está refiriéndose a sus piernas, a todas sus extremidades de la parte baja de nuestro Señor. Simplemente dice, es como bronce al rojo vivo que está en un horno. ¿Sí? Que en el simbolismo de las características de nuestro Señor, el bronce al rojo vivo significa el juicio de Dios. Sus pies siempre significan, y esa es la característica de nuestro Señor aquí en Apocalipsis, que dice que sus pies pisan el lagar de la ira de Dios. Entonces, cuando Juan describe a nuestro Señor a través de este ángel poderoso, él dice que sus pies son como columnas de fuego. ¿Sí? Entonces, esta descripción de lo que nos está hablando es de lo que el Señor viene a hacer en su calidad de ese ángel que desciende del cielo, que es para juzgar. Por eso Juan hace énfasis en sus pies como columnas de fuego. Y vamos a ver que este ángel, en la visión de Juan, pone un pie sobre el mar y su otro pie sobre la tierra. Entonces, no puede ser otro que nuestro Señor mismo en su venida para juzgar a este pueblo, que es los adversarios del pueblo de Dios. Versículo 2. Ahora Juan nos dice que este ángel poderoso tenía. Ahora, lo que se nos pasó mencionar es sobre la característica del arco iris. Capítulo 4, verso 3. Vaya a capítulo 3, 4, 3, para que no se nos pase eso. 4, 3. Porque dice que este ángel tenía el arco iris sobre su cabeza. Es una descripción para Dios solamente. Esta descripción viene en su trasfondo del Antiguo Testamento, del libro de Ezequiel, cuando Ezequiel también tiene la visión del trono de Dios, semejante a la que tiene Juan en el capítulo 4 y 5 del trono de Dios. Y tanto Ezequiel como Juan describen a Dios teniendo por encima de él al arco iris, que es símbolo del pacto. Dios es un Dios de pactos. Así como el arco iris apareció cuando Dios hizo un pacto con Noé después del diluvio, así también en el nuevo pacto aparece el arco iris como símbolo del nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos. Entonces dice el capítulo 4, verso 3: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Entonces, cuando Juan describe el trono de Dios, en el capítulo 4 menciona el arco iris por encima del trono, del que está sentado en el trono. Entonces, esta es una característica para la divinidad, es decir, para Dios mismo. Como nuestro Señor es Dios, estas características que Juan describe al Señor son características divinas. Aunque Él es llamado ángel aquí, que ángel puede ser traducido en español como mensajero, entonces Juan está describiendo a la persona de nuestro Señor. Todas las características son características de la persona de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, versículo 2 dice: tenía en su mano un librito abierto. ¿Sí? Entonces, ahora Juan describe lo que él ve de este ángel poderoso, que es nuestro Señor. Y dice que él tiene en su mano un librito abierto. ¿Sabe por qué en español se traduce como librito abierto? Porque esa es la palabra en el griego.
Nosotros sabemos que la palabra en el griego es biblión, para Biblia o para libro. Por eso este libro se llama Biblia, porque la palabra Biblia viene de biblión en el griego. Pero entonces, ¿qué se está haciendo cuando decimos librito? Estamos utilizando el diminutivo de una palabra. Entonces, en el griego eso es lo que hace, que en lugar de decir biblión, utiliza el diminutivo del término libro o rollo. Principalmente aquí debería significar un rollo pequeño. Pero como la Reina Valera lo que hace es la traducción del término biblión a libro en lugar de rollo, entonces continúa la Reina Valera utilizando el término librito. Pero el término correcto es un rollo pequeño, como lo vimos cuando el Señor o el Cordero toma el rollo sellado con 7 sellos de la mano del que estaba sentado en el trono. Ahí también es el término biblión, un rollo, porque así era como se escribía las escrituras en el primer siglo todavía. El uso del libro, del códice, no vino a utilizarse sino siglos después todavía, pero en el primer siglo era en rollos como se escribían las escrituras sagradas, como otras escrituras del primer siglo. ¿Sí? Se escribían en rollos de piel que se llamaban pergaminos, o también en rollos hechos de plantas como el papiro que se daba a la orilla de los ríos, pero eran rollos. Entonces, para preservar la idea del primer siglo, sería un rollo pequeño. Entonces Juan dice que este ángel poderoso, que es nuestro Señor, tiene en su mano un librito abierto. Entonces, no vamos a decir el significado de este librito abierto hasta que lleguemos al versículo 8, porque ahí es donde nos va a dar la interpretación de lo que significa el librito abierto. Es más, el mismo contexto nos dice qué significa el librito abierto para que no inventemos nosotros. Dice el verso 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, Juan dice que este ángel poderoso, que es nuestro Señor, tiene un libro abierto en su mano, un librito abierto en su mano. No es el mismo librito del rollo de libro sellado con 7 sellos, es otro. Por eso lo distingue, yo creo que a propósito por eso utiliza el término librito, para distinguirlo del rollo con 7 sellos del capítulo 6. Y este lo tiene abierto, dice. ¿Sí? Está abierto, ya no está sellado como el primer rollo que contenía juicios. Y entonces la otra característica es que este ángel poderoso que es nuestro Señor tiene su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? Que tiene su pie derecho sobre el mar y su pie derecho sobre la tierra. Bueno, a simple vista podríamos nosotros decir que lo que nos está mostrando con esa acción de nuestro Dios, de nuestro Señor, es su soberanía y su autoridad sobre el universo. ¿Sí? Pero esto es más profundo todavía. Y le voy a decir por qué. Porque el mar es un lugar característico en Apocalipsis. Usted va a encontrar que la nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva no tienen mar. Usted va a encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis el surgimiento de 2 bestias, una que sale del mar y una que sale de la tierra.
Interesante, ¿no? Entonces en Apocalipsis, ¿quién simboliza el mar? En Apocalipsis el mar es un simbolismo. ¿Quién simboliza el mar en Apocalipsis? ¿Quién? No, la tierra de Israel. No, perdón, el mar representa a las naciones gentiles. Y la tierra representa la tierra de Israel. La primer bestia surge del mar. La segunda bestia del capítulo 13 surge de la tierra. Ya vamos a llegar ahí. Pero eso es lo interesante. Que el mar en Apocalipsis representa las naciones gentiles. Y la tierra en Apocalipsis representa la tierra de Israel que va a ser juzgada. Entonces, en la acción del Señor, al poner su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, es lo que está diciendo este libro. Yo vengo para juzgar tanto a la tierra de Israel como a las naciones, porque en el libro de Apocalipsis tenemos la destrucción, el juicio sobre la nación de Israel, que son la nación apóstata, la iglesia apóstata, falsa, asesina del pueblo de Dios y del Señor mismo. Pero también el libro de Apocalipsis nos habla del juicio del imperio que él usa para destruir a los judíos. El mismo libro de Apocalipsis nos habla de la destrucción del imperio romano, que está representado por las naciones aquí en este sentido. Por eso vamos a ver que la primer bestia surge del mar, la segunda bestia surge de la tierra. Dos bestias que se unen, que se colúen las dos para perseguir al pueblo de Dios. Esa es la razón que la postura preterista tiene sentido. No es fantasiosa como en la postura futurista. ¿Sí? Tiene sentido. Por eso es que es tan convincente. Por eso es que la postura preterista está barriendo el mundo entero con este sentido correcto de la palabra de Dios. Porque la postura futurista está llena de contradicciones y tienen que inventar cosas para que traten de encajar lo que no puede encajar por sí mismo. Entonces, el Señor que viene en juicio, ¿sí? Que sus pies son como columnas de fuego, característico del juicio divino cuando Él viene para juzgar. Tiene un librito abierto, pone un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. Él está diciendo: yo soy el soberano. Yo vine para juzgar tanto a la tierra de Israel como también para traer juicio y destrucción sobre el imperio representado por las naciones aquí en el libro de Apocalipsis. Por eso vimos este ejército de la sexta trompeta compuesta por un ejército de 200 millones, que dijimos que es simbólico, porque el imperio romano, que era el imperio más poderoso y fue el imperio más poderoso del mundo, y que era el imperio de este tiempo del primer siglo, estaba compuesto por ejércitos y por soldados de todo el mundo. Por eso era un imperio. Pero aquí también en Apocalipsis vamos a ver la destrucción de ese imperio, sobre todo en el capítulo 19. Ese capítulo 19 que nosotros entendíamos como la segunda venida de Cristo para destruir al final de la historia. No, es en juicio, esa venida en juicio que está describiendo este capítulo 10.
Solo que en el capítulo 19 de lo que habla de la destrucción de las naciones, es decir, del imperio que gobernaba en los días de estos juicios. Entonces, el mar y la tierra son frecuentemente símbolos en Apocalipsis. El mar simboliza a las naciones, el mundo gentil del primer siglo, y la tierra es la tierra de Israel. Por eso es de que él pone un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra. Ahora, escuche esto. Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Entonces ahora Juan describe la voz potente de este ángel poderoso que es nuestro Señor, como el rugido de un león. ¿Sí? Anteriormente describió su voz en la visión del capítulo 1 como estruendo de muchas aguas. Porque Juan lo que está haciendo es utilizar un ejemplo humano para que entendieran sus lectores la poderosa voz de nuestro Señor. Y ahora simplemente la describe como el rugido de un león. ¿Quién no teme ante un león? Y de hecho, en Apocalipsis es otra caracterización del Señor. El león de la tribu de Judá. Y el león viene para desmenuzar a sus enemigos. Ya desde ahorita Juan ya está introduciendo al Señor como el león. Ya lo presentó como el cordero que toma el rollo con 7 sellos, que murió por nuestros pecados, pero ahora es el león de la tribu de Judá que desmenuza a sus adversarios. Dice, y su voz es como rugido de león. ¿Sí me sigue? Y cuando hubo clamado, es decir, cuando clamó el ángel poderoso, que es nuestro Señor, dice, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces Juan describe a 7 truenos que hablan, que emiten sus voces. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, ¿qué hizo Juan? Estaba listo para escribir lo que oyó de los 7 truenos. ¿Se da cuenta que Juan está escribiendo lo que está viendo y oyendo en estas visiones? Es decir, está escribiendo el libro de Apocalipsis. Entonces él dice que cuando la voz del Señor es como rugido de león, 7 truenos omiten voces, y dice, y yo estaba listo para escribir lo que dijeron los 7 truenos. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Pregunta. ¿Están listos para la pregunta? ¿Qué significa o qué dijeron estos 7 truenos? Si usted la responde, le regalamos $10,000. Aquí nos cooperamos todos y le pagamos sus $10,000. Ya un montón dijeron, a mí no me metan sus líos, hermano. Como siempre, con eso no contamos. Como siempre. Pero yo me comprometo. Estamos en cámara a nivel mundial. ¡Ay, qué tremendo!, ¿no? Que si usted responde lo que dijeron los 7 truenos, le regalamos $10,000. Respondan. ¿Qué dijeron los 7 truenos? Es más, podemos hacer unas llamadas, hermanos. Llamémosle a
John MacArthur, a John Piper, llamémosle al famoso Paul Washer. ¿A quién más? De los heavy duty, de los pesos pesados de la reforma, de la teología reformada. ¿A quién más le llamamos? Que nos responda, ¿qué dijeron los 7 truenos? ¿Quién más? Ya nuestro hermano Sproul ya está con el Señor, él se está riendo ahorita ahí arriba. ¿A quién más le hablamos que nos diga qué dijeron los 7 truenos? Pues cuando usted oiga a un predicador, a un teólogo decir lo que dijeron los 7 truenos, le están mintiendo. Porque el único que supo lo que omitieron los 7 truenos fue Juan, y le dijeron, no lo escribas, punto. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a querer saber lo que solamente él oyó y se le prohibió escribir? ¿Quién se cree usted? Usted, estudioso de profecía y de escatología, y que usted cree que sabe más que quién sabe quién. Porque eso nos pasa cuando somos jóvenes, ¿verdad? Por eso yo entiendo a los jóvenes que a veces, algunos aquí les he hablado y decido, no te obsesiones con la escatología, te vas a volver loco. Hay muchos locos allá afuera, locos diciendo que son uno de los 2 testigos del capítulo 11, y uno de ellos me está oyendo y estuvo aquí. Eso le pasa a los que se obsesionan con la escatología. Quieren entender todo. Oh, no. ¿Cuáles son estos 7 voces de los 7 truenos? Vamos a averiguarlo. Vamos a orar y vamos a ver de dónde viene la respuesta. Pues pierdes tu tiempo, querido, porque ni a Juan le dejaron escribirlo, porque esto no era para conocimiento de la iglesia. Cuando Juan lo oyó, él estaba a punto de escribir y le dijeron, no lo escribas, séllalo, que es una forma simbólica de decir, esto no es para el conocimiento de la iglesia. Tú lo oíste, solo es para ti, te lo vas a llevar a la tumba. ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? ¿Qué dice? Pero digan todo el texto. Exactamente. Las cosas reveladas pertenecen para nosotros, o a nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas secretas pertenecen a Jehová. Es decir, sus mandamientos, su palabra que Dios nos quiso revelar, aquí la tenemos, y no tenemos que andarle llamando a supuestos profetas y profetisas para que nos profeticen. Aquí ya está revelado y usted no necesita nada más. Eso se llama suficiencia de las Escrituras. Y lo que Dios no quiso revelar, hágase un favor, no se meta en ello. ¿A usted qué le importa? Y eso es lo que le están diciendo a Juan: no escribas, porque Dios no quería que eso se comunicara a la iglesia, punto. Por eso yo le ofrecí $10,000, porque sabía que no lo iba a saber. Y no lo sabe MacArthur, y no lo sabe Piper, y no lo sabe Paul Washer. Y por supuesto, ¿quién es este que está aquí parado? Nadie, no lo sé yo. Solo Juan lo supo y no lo dejaron escribirlo. Dijeron: séllalo, ciérralo. Esto no es para mi pueblo. ¿De acuerdo? Entonces no se quiera pasarle listo. Sobre ustedes, sobre todo ustedes muchachos que están chavalos. Yo así fui también y los entiendo. Cuando yo estaba joven así era. Yo creía que sabía toda la escatología. Y yo pretendía saber hasta el color y la nacionalidad del anticristo. ¿Sí? Pero ya cuando uno se va poniendo viejito, uno va mejorando.
Es que ya les habla un señor aquí. Sí, no, a mí ya me preocupa. Ya cuando me saludan los muchachos me hablan de usted. Antes me decían, ¿cómo estás? Me decían, y yo decía, tú, me estás hablando me estás tuteando. No, hoy ya me hablan de usted. Donde quiera que voy me encuentro un muchacho, ¿y usted cómo está? Y de usted, como que se me ve un poquito raro. Pero me he estado acostumbrando. No parezco, pero el cascarón muchas veces no dice la verdad. Entonces, no pretendamos pasarnos de listos. Dice Juan, cuando yo oí lo que emitieron los 7 truenos, iba a escribir y se me dijo, pero oí una voz del cielo que me dijo, no escribas, no lo escribas. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, ¿qué significa las voces de los 7 truenos? No lo sabemos. Entonces, sigamos adelante. Verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, otra vez, fíjese el énfasis, otra vez, por segunda vez nos dice que este ángel poderoso, que es nuestro Señor, pone un pie, tiene un pie sobre la tierra y sobre el mar. Pero ahora, aquí es donde nosotros no tenemos que perdernos esto. Dice que este ángel poderoso, con un pie en el mar y con un pie en la tierra, ¿qué hizo? Juró, dice verso 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a nuestro Señor como Él. ¿Cuándo se llamaba en el tiempo bíblico? Esto es el trasfondo del Antiguo Testamento. Cuando se juzgaba a una persona o cuando se tenía que discutir un asunto, la ley decía que en boca de 2 o 3 testigos. Entonces, el testigo venía, como viene el día de hoy, traen a testigos a una corte para juzgar a un criminal. Y ese testigo, cuando va a la corte, le dicen, Señor, levante su mano. ¿Usted promete decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, prometo. O cuando el presidente de los Estados Unidos toma posesión el día de la inauguración de su gobierno, pone la mano en una Biblia y jura que va a cumplir todo lo que la Constitución dice, y jura en el nombre de Dios. Es decir, él está diciendo, yo soy un testigo. Pues aquí es donde vemos a nuestro Señor como el testigo fiel y verdadero, como ya lo presentó el inicio de este libro. El Señor, en su calidad de testigo, ¿contra quién está testificando? Contra este pueblo que va a ser juzgado y castigado, contra los apóstatas, contra los asesinos de su pueblo. Por eso dice, y juró con un pie en el mar, con un pie en la tierra, con el libro abierto en su mano, jura. ¿Por quién? Es que él no podía jurar por otro mayor que Dios. Por eso él dice, y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, es nuestro Señor en calidad de testigo, del testigo fiel y verdadero. ¿Sí? Así es como lo vimos en el capítulo 3. Vaya al capítulo 3 de Apocalipsis.
versículo 14, cuando escribe a la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea, la peor iglesia, que es el simbolismo de este pueblo que va a ser juzgado, el pueblo de Israel. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. La palabra testigo aquí en Apocalipsis es mártir, es decir, este testigo murió por haber testificado la verdad. Por eso es de que el día de hoy, por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que son testigos de algún crimen. Y entonces ellos les dicen: vas a venir a testificar contra esta persona, contra este criminal. Pero como saben que el criminal es malvado, le dicen: para que tú testifiques contra este hombre o esta persona, te vamos a dar la garantía de darte protección. Entonces vas a ser un testigo protegido. Entonces, ¿qué hacen con esa persona? Que cuando van a la corte, para que la persona, el criminal que va a ser juzgado, no reconozca al testigo que va a testificar contra él, lo ponen en un vidrio donde el testigo puede ver al criminal, reconocerlo, pero el criminal no puede ver al testigo. Eso se llama protección. O hay testigos que los protegen y le dicen: tú vas a decirnos todo lo que sabes, pero te vamos a poner a vivir en un lugar secreto donde nadie sabe. Eso es un testigo protegido, porque saben que puede morir. Pues nuestro Señor, como testigo verdadero, lo mataron por decir la verdad. ¿Y dónde lo mataron? En Jerusalén, que en Apocalipsis está simbolizada por Sodoma y Egipto. ¿Se da cuenta? Entonces Él es el testigo que va a testificar contra estos apóstatas, asesinos de su pueblo, de Él mismo. Por eso es de que dice: y juró. ¿Por quién? Que era el clásico juramento del Antiguo Testamento. Se juraba por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora, ¿qué significa esa frase? El tiempo no sería más. El tiempo no sería más. ¿Sabe cómo algunos lo entienden? Como que si esta frase estuviera diciendo que es el fin del mundo. Eso no está diciendo. No está diciendo que es el fin del mundo. La frase que el tiempo no sería más, lo que está diciendo es: el tiempo se acabó. ¿Para qué? Para juzgar a quien se le va a juzgar, porque es el testigo fiel y verdadero. Se acabó el tiempo, ya no hay más. Es decir, se le dio mucho tiempo para que se arrepienta y no quiso arrepentirse de su maldad. Entonces se le acabó el tiempo. En la paciencia de Dios, por eso Pablo en la carta a los Romanos dice que la benignidad y la bondad de Dios debe de guiarnos al arrepentimiento, pero esa bondad y benignidad de Dios tiene un límite, la paciencia de Dios tiene un límite. Entonces no significa de que Dios todo el tiempo va a aceptar y tolerar las cosas. No, aquí Dios dijo: se acabó el tiempo, se les acabó el tiempo. No está hablando del fin del mundo. Claro, era el fin de esta nación como nación del pacto. Por eso es de que a eso se refiere la Biblia cuando habla de los últimos días. De los últimos días, porque había llegado el fin de la era del pueblo, del pacto, del antiguo pacto. Por eso dice que el tiempo no será más. Así como a un criminal llega el tiempo que lo encierran, lo ponen en la prisión, pero su tiempo de juicio todavía falta. Cuando llega el momento del juicio, dice: se le acabó. Llegó su día.
Eso es lo que está diciendo con la frase que el tiempo no será más. O sea, y esta frase, y esta misma, esto tiene su trasfondo en la profecía de Daniel. Porque Dios ya le había mostrado este juicio del que Juan está escribiendo, ya Dios se lo había mostrado a Daniel aproximadamente 500 años antes. Y lo tenemos en el capítulo 12 de Daniel. La visión es similar. ¿Quiere que vayamos a Daniel rapidito? Daniel capítulo 12. Capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esta frase es la frase que cita nuestro Señor en Mateo 24, 21, cuando habla de la gran tribulación, que es el juicio contra la nación de Israel, cual no lo ha habido ni lo habrá, dice. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, le dice Dios a Daniel, todos los que se hallen inscritos en el libro. Usted que ha leído el libro de Apocalipsis, ¿verdad que se ha dado cuenta que el libro de Apocalipsis habla de un libro donde están escritos los nombres de los creyentes, de los salvos, de los escogidos? Pues aquí está la mención de ese libro. Dice que los que estén inscritos en ese libro en ese tiempo serán libertados. ¿Quién es? La iglesia verdadera. Daniel en este capítulo 2 está citando, está profetizando sobre los mismos eventos que Juan está profetizando en Apocalipsis y que está mencionando en el capítulo 10. Dice, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el sol del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Entonces, no es un estudio exegético, expositivo del libro de Daniel. Entonces lo que estoy haciendo es algo rápido. Entonces, lo que aquí está mencionando Daniel en el capítulo 12 es lo que está tratando el libro de Apocalipsis. En el capítulo 10 de ese ángel poderoso, por eso algunos creemos que Miguel aquí en el capítulo 12 es el Señor mismo, es el ángel poderoso del capítulo 10 simbolizado en Apocalipsis. Entonces dice, pero tú, Daniel, cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? ¿Cuál libro se le ordena a Daniel que lo selle y lo cierre? ¿Ah? ¿Cuál libro? Su misma profecía. El libro es su misma profecía que él está recibiendo. Pero a él se le dice que lo selle y lo cierre hasta el tiempo del fin. Ahora, cuando tú comparas esta orden que se le da a Daniel de cerrar y de sellar, porque no era para el tiempo de Daniel su cumplimiento, sino para el tiempo del fin, cuando lleguemos al capítulo 2 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que a Daniel se le ordena a no cerrar las palabras de la profecía. Lo contrario a Daniel. ¿Por qué? Porque para Daniel la profecía no tenía que ver con su tiempo de él, sino para el tiempo del fin.
Es decir, 500 años después iba a llegar su cumplimiento con la destrucción del templo y de Jerusalén por medio de los romanos. Pero en el tiempo de Juan, cuando escribe Apocalipsis, se le dice que no la cierre porque el tiempo de su cumplimiento había llegado. Por eso le dice, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Entonces, esa es una refutación para el futurismo. Porque ¿cómo es posible que Daniel, que está profetizando en este capítulo 12 sobre los eventos de Apocalipsis, cómo es posible que a él se le dice que lo cierre y a Juan se le dice que no lo cierre, que no selle el libro, la profecía? Entonces, ¿cómo es posible que a Daniel, que pasaron 500 años para su cumplimiento después de Daniel, no es posible que a Juan se le diga que no lo cierre? Y a Juan, después de los días de Juan han pasado 2000 años. No tiene sentido. A Daniel se le dice que lo cierre, faltan 500 años, y a Juan se le dice que no lo cierre, y ya llevamos 2000 años. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces dice, y dijo, verso 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, que es una frase clásica del futurismo, diciendo que la ciencia y las computadoras y todo. No, hombre, no tiene nada que ver con eso. Claro, le estoy diciendo, no estamos estudiando el libro de Daniel, entonces tengo que correr con el tiempo, y luego como usted no aguanta un round, entonces tengo que noquearlo a la primera. Entonces dice, verso 5: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, el río Hidekel, que él menciona en el capítulo 10. He aquí el lado del río, el otro al lado del otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que es nuestro Señor, que es el que describe en el capítulo 10 de este varón vestido de lino, que es la descripción similar a la que Juan hace del Señor en el capítulo 10 de Apocalipsis. Usted lo puede leer en su casa. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿sí? Sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra. ¿Qué alzó? Su mano derecha y su siniestra, es decir, sus dos manos. Dice, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. O sea, está jurando, dice, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo se cumplió esto? En la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Cuánto tiempo iba a ser esta destrucción? Tiempo, tiempos y medio tiempo, que es una forma hebraica o en el Antiguo Testamento de describir. Tiempo era un año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Por eso, desde que el ejército de Roma, liderado por el general Tito, rodearon a Jerusalén en la década de los 70, con este juicio que describió la sexta trompeta, hasta la destrucción del templo y de Jerusalén, fueron 3 años y medio. 3 años y medio. Y eso es lo que el Señor le dijo a Daniel, que sería tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, que está hablando del pueblo de Israel. Todas estas cosas serán cumplidas. Verso 8: yo oí, dice, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Entonces, ¿el fin de qué? De todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros encontramos la frase en Apocalipsis, porque el tiempo no será más, no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de estos eventos, es decir, el momento del juicio. Cuando este que levanta su mano derecha y su mano izquierda y jura, es el mismo Señor del capítulo 10 de Apocalipsis, que jura por el que vive por los siglos, que el tiempo no será más. Solo que a Daniel se le dice será por
tiempo, tiempos y medio tiempo, pero cuando Juan escribe ya no hay más tiempo, se acabó. ¿Te das cuenta? Todas estas cosas serán cumplidas. Verso 9. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sí? ¿Por qué se le ordena a Daniel sellar y cerrar estas palabras, esta profecía? Porque son para el tiempo del fin. ¿Por qué a Juan no se le prohíbe cerrarlo y sellarlo? Porque llegó su cumplimiento. Llegó su cumplimiento. Pero a Daniel sí, porque no era para los tiempos de Daniel. Entonces, cuando Juan describe exactamente lo mismo, la visión de este varón de lino fino, vestido de lino fino, es el mismo ángel poderoso del capítulo 10 de Apocalipsis, que jura como testigo fiel y verdadero contra estos asesinos, contra estos apóstatas, diciendo: se acabó el tiempo. Cuando Daniel escribió, faltaban 500 años. Cuando Juan escribió, faltaban unos cuantos años. Por eso nosotros estamos convencidos de que el libro de Apocalipsis se escribió por ahí del año 65, 66, más o menos, y faltaban solo unos años para su cumplimiento, o por lo menos en la década de los 60 del primer siglo. Pero no fue en el año 91, como afirman los futuristas. ¿Sí? Y vamos a ver una evidencia de ese tiempo, del tiempo. ¿Por qué la postura preterista es más correcta que la postura futurista del tiempo que se escribió Apocalipsis? Porque se conoce como la fecha temprana o la fecha tardía. Pero el capítulo 11 nos describe un detalle histórico interno del mismo libro que nos enseña que Apocalipsis se escribió antes de la destrucción del templo. ¿Sí? Entonces, cuando a Daniel se le da la misma visión, aquí usted tiene en el capítulo 12 la misma visión de los mismos eventos que está describiendo el capítulo 10 de Apocalipsis. El mismo varón que jura, es el mismo Señor. Aquí es un varón vestido de lino fino. En Apocalipsis es el varón, el ángel fuerte, que es nuestro Señor, que jura. Aquí el varón, nuestro Señor, le dice a Juan: todavía no, séllalo, no es para tu tiempo, pero esto se va a cumplir en tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, todo esto va a suceder, pero tú ciérralo. Por eso cuando a Juan en el capítulo 12 se le dice: no cierres, porque el tiempo ha llegado. Imagínense, por eso le digo, es sentido a veces común, a veces lo que menos usamos. A Daniel se le dice: ciérralo, que faltaban 500 años. Y que a Juan se le diga: no lo cierres, no lo selles. Y resulta que han pasado 4 veces del tiempo de Daniel. 2000 años llevamos y no se cumple Apocalipsis. ¿Sí? Y otra forma de decirle de esos 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, es lo que dice el versículo 10. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso en Apocalipsis tenemos la misma frase de este versículo. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que sea justo, el que sea limpio, límpiese más todavía. Aquí está esta misma frase. Versículo 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, es decir, desde la invasión hasta la destrucción, hasta la abominación desoladora, esta famosa abominación desoladora de Mateo 24, 15 es donde Lucas nos lo interpreta en términos más claros, cuando Jerusalén sea rodeada por los ejércitos. Dice: habrá 1290 días. Pregunta, hermanos matemáticos, ¿cuánto es 1290 días?
3 años y medio. No 3 años, 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio. 1290 días son 3 años y medio. Entonces, cuando la Biblia dice tiempo, tiempos y medio tiempo, es la misma forma de decirlo en 1290 días. Yo le puedo describir un año de varias maneras. Un año puedo decirle 365 días. Un año puedo decirle 12 meses. Puedo decirle un año 52 semanas. Puedo decirle el año un año. Son descripciones del mismo tiempo. Eso es lo mismo que hace la Biblia cuando dice tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. O 1290 días, 3 años y medio. ¿Sí? Habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás. O sea, el Señor le está diciendo a Daniel, tú vas a ir a descansar a la tumba. O sea, tú irás a reposar y te levantarás para recibir tu galardón al fin de los días. Ahora, regrese a Apocalipsis, donde estamos en nuestro estudio. Dice, verso 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Entonces, definitivamente debe de quedarle claro a usted, no está hablando del fin del mundo. O no está diciendo que el tiempo no va a existir más, como yo lo entendí en mis primeros años de cristiano. No, está hablando de estos eventos, que el tiempo del juicio, este testigo verdadero fiel está testificando que se acabó el tiempo. Por eso es de que ahora se nos va a decir, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, es decir, de la séptima trompeta, que tenemos del versículo 15 al 19, del capítulo 11, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué se iba a consumar? ¿Qué se iba a consumar? ¿Qué iba a llegar a su consumación? Lo que él anunció a sus siervos los profetas. Acabamos de ver de uno de ellos. ¿De quién? De Daniel, que profetizó los mismos eventos 500 años antes de Cristo, o antes de que Juan estuviera relatando su profecía de Apocalipsis. Por eso dice, como lo anunció a sus siervos los profetas, del día de el misterio de la consumación. El misterio de Dios se consumará. Eso que Dios dijo por los profetas, sobre todo por Daniel, aquí está diciendo, llegó el momento de su consumación, de su cumplimiento. Pero este término consumación está hablando de algo que llega a su fin. Entonces, no está hablando del fin del universo, está hablando del fin del pueblo del pacto. Por eso Daniel dijo, cuando sea la dispersión del pueblo santo, cuando el poder del pueblo santo sea destruido. La pregunta es, ¿dónde radicaba el poder del pueblo de Israel? ¿Dónde? En su templo, en sus sacrificios, en su sistema de sacrificios. ¿Sí? Entonces, cuando eso se cumpliera, es que se consumó el misterio de Dios, dice aquí Juan en Apocalipsis, como lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Sí?
Entonces, esta es una cita de Daniel 12, de donde venimos, donde se nos relata el mismo varón vestido de lino que jura. Aquí tenemos a este ángel poderoso jurando. No es otro más que nuestro Señor como el testigo fiel y verdadero de Apocalipsis 3:14. He aquí el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué testigo? ¿Por qué mártir? Porque por testificar contra los apóstatas lo mataron. ¿Sí? Ahora, versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, dijo: ve y toma. Entonces ahora se le da una orden a Juan, otra orden. Dice: ve y toma el librito, o el pequeño rollo, sería la traducción al español. A ver cómo lo traduce la NBI. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. El rollo. La razón que la Reina Valera dice librito o rollito, sería otra expresión, es por el diminutivo que se está utilizando, y en el griego así se usa. ¿Sí? Entonces, y le dicen: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, es decir, de la mano del Señor. El Señor es el que tiene ese librito. Ahora vamos a entender qué significa el librito. ¿Sí? Dice, se le dice a Juan: ve, tómalo de la mano del que está sobre el pie, sobre el mar y sobre la tierra. Verso 9. Y fui al ángel, es decir, Juan se acerca al Señor mismo en esta visión. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma, es decir, se lo da. Pero se le dice: cómelo. Ahora, dice: cómelo. Y dice: y te amargará el vientre, es decir, tu estómago, tus entrañas, y te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice el verso 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi estómago, mi vientre. Ahora, ¿a qué le suena esto? En el Antiguo Testamento, ¿a quién se le da un rollo para que se lo coma? Ezequiel. Exactamente lo mismo. Ezequiel capítulo 1. ¿Sí? Vamos rapidito a Ezequiel. Ezequiel 2, perdón. En el capítulo 1 de Ezequiel, como estudiamos en estudios anteriores, sobre todo cuando estudiamos el capítulo 4 y 5, cuando Juan tiene la visión del trono de Dios en Apocalipsis 4 y 5, es la misma visión que Ezequiel describe del trono de Dios en el capítulo 1. Ahora, en el capítulo 2, escuche esto. Me dijo, verso 1: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos, ¿de quién? De Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, es decir, de piedra, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, que es una forma que está describiendo a los judíos rebeldes
como espinos, como zarzas y como escorpiones. Dice, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y mire, y estos judíos terminaron matando a Ezequiel también. ¿Sí? No lo pierda de vista. Verso 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Verso 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy, le dice. Verso 9. Y miré, ahora Ezequiel describe, dice, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿Sí? Un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, que explicamos que es el testimonio de la ley, que estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Sí? Entonces, ¿qué contenía ese rollo que se le dio a comer a Ezequiel? Contenía endechas, lamentaciones y ayes, es decir, profecía de ¿qué? De juicio, de destrucción. ¿Contra quiénes? Contra la casa rebelde de Israel. ¿Sobre quién está profetizando Ezequiel? Ezequiel es un profeta que profetiza antes y en medio del cautiverio en Babilonia. Es decir, Ezequiel es un profeta que es comisionado por Dios a profetizar sobre la destrucción de los israelitas por medio de los babilonios que van a destruir el templo y Jerusalén por primera vez. Entonces, ese rollo, ¿qué significa el rollo que se come Ezequiel, que le dan a comer? ¿Qué significa? Muy sencillo, su misma profecía. Lo que hoy tenemos aquí como la profecía de Ezequiel es el rollo que se le da a comer, que es una forma simbólica de decir, cómetelo. Es decir, yo te estoy dando mi palabra para que la profetices de lo que va a suceder. Entonces, el rollo que se le da a comer a Juan, ¿qué es ese rollo, ese rollito o ese libro pequeño? Muy sencillo, el mismo libro de Apocalipsis, porque es la profecía que está describiendo los juicios sobre esa casa de Israel, pero ahora por segunda vez. ¿Entiende o no entiende? Entonces, Ezequiel profetiza sobre la destrucción del primer templo y de Jerusalén por primera vez por medio de los babilonios. Ese rollo que se come Ezequiel es su misma profecía para la casa rebelde de Israel. Cuando Juan se le da a comer el mismo rollo o el rollo, es lo mismo que está haciendo Ezequiel, profetizando, porque ahora va a profetizar para esa casa rebelde de Israel por segunda vez de su destrucción, de su templo y de su ciudad. Exactamente lo mismo. Ese es el paralelismo. Eso es lo que en la Biblia llamamos un paralelismo. Por eso es que tan similar a lo que hace Ezequiel, se le da un rollo para que se lo coma. Y lo mismo describe Ezequiel de lo que describe Juan. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel 3, verso 14. Dice, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Por qué? Porque igual, versículo 1, perdón, Ezequiel 3, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, es decir, el rollo que se le dio. Dice, come este rollo y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, porque yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Entonces, exactamente lo mismo. Lo que Juan nos dice, que cuando él come el rollito o el librito de la mano del ángel del Señor en Apocalipsis 10, dice que cuando lo come, en su estómago es amargo, pero en su boca es dulce como la miel. ¿Qué significa eso?
¿Usted cree que literalmente, está hablando literalmente? No, es un simbolismo de lo que era la profecía o la comisión de los profetas. Cuando los profetas como Ezequiel y en este caso Juan como profeta, porque Juan es un profeta que está profetizando, por eso es de que Apocalipsis es una profecía. Es una carta a 7 iglesias, pero es una profecía. El mismo libro lo dice. ¿Por qué dice que cuando come ese rollo era dulce a su boca, a su paladar, pero amargo a su vientre? ¿Sabe por qué? Porque tanto Ezequiel como Juan y los profetas, cuando profetizaban del juicio de Dios sobre su pueblo, para los profetas era dulce porque hablaba de la liberación de ellos, hablaba de la victoria de ellos como pueblo, pero era amargo a su vientre porque ellos estaban profetizando sobre juicios que eran sobre su propio pueblo. ¿Te das cuenta? Algo similar pasa con nosotros. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero cuando tú le predicas el evangelio a una persona inconversa y esa persona cree, qué gozo más maravilloso para un creyente ser usado por Dios para predicar su evangelio a un inconverso, ¿verdad? Y ese inconverso crea y venga al Señor al conocimiento de su evangelio. Pero cuando tú ves a ese que tú ganaste, a ese que tú le predicaste, lo ves perseverando en Cristo y en la iglesia, salvo, pero por otro lado te acuerdas y dices, pero mis hermanos están perdidos. Entonces la experiencia de ganar al perdido te es dulce, pero amarga porque tú sabes que tú tienes familiares que se están yendo al infierno. Es lo mismo que era para los profetas. Ezequiel estaba profetizando sobre la victoria del verdadero pueblo de Dios de su tiempo, pero estaba profetizando sobre la destrucción de sus mismos contemporáneos, de su pueblo, de su ciudad santa, de la ciudad amada, del templo, que era para ellos lo más grandioso. Lo mismo le ocurre a Juan. Por eso dice, cómetelo, dice el ángel, a tu vientre será amargo, pero en tu boca será dulce como la miel. Porque este libro que se come Juan es el mismo libro de Apocalipsis. Es la profecía de Apocalipsis que va a seguir profetizando. Por eso se le dice en el verso 11, se le dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Sí? Entonces, ¿qué era el simbolismo de comerse el rollo? Era, te voy a seguir dando palabra para que sigas profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero es amargo, porque estás profetizando sobre la destrucción de tu propio pueblo, de tus hermanos, los judíos. Como Pablo decía en Romanos 9, 10 y 11, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos los judíos. Es la misma experiencia de comerse el rollo, amargo en el vientre, pero dulce en la boca. Dulce porque era la restitución, era la victoria del pueblo de Dios, Apocalipsis, la venganza de los mártires y del pueblo de Dios perseguido y martirizado, pero era la destrucción del pueblo, de la ciudad y del templo de Juan como profeta. Y así como Ezequiel iba a profetizar sobre la destrucción de su pueblo, pero también era dulce la profecía porque era la victoria de él como profeta y de los verdaderos siervos de Dios y del pueblo de Dios de su tiempo. ¿Sí? Por eso, en la visión de Ezequiel del capítulo 1 y 2 vemos que se le manda a sellar a los verdaderos, aquellos que temían a Dios. En Apocalipsis 7 tenemos a los siervos de Dios siendo sellados de las 12 tribus de Israel y de esa multitud de todo pueblo y de toda lengua. Entonces ese es el verdadero Israel, la iglesia genuina, santa, verdadera, pero la iglesia apóstata va a ser juzgada
y él es el testigo fiel que está testificando. Pero en la experiencia de Juan como profeta, era la misma experiencia de los profetas. La tristeza de ver la destrucción de su pueblo, pero el gozo, la alegría y la bendición de la victoria que Dios les estaba dando. Eso significa amargo a mi vientre, dulce a mi paladar. Porque para ellos era bendición el juicio, pero para su pueblo era de condenación y de destrucción. ¿Sí? Por eso le dice, tú vas a seguir profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, este librito que le dan a comer es el mismo Apocalipsis. Es la misma profecía de Apocalipsis. Como a Ezequiel, el libro que se le dio era su propio libro, es decir, su propia profecía para los tiempos de la destrucción de Jerusalén y del templo por medio de los babilonios. Aquí era por medio de los romanos y es la misma experiencia de Juan. ¿Entendimos? Oremos entonces. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, podemos meditar en ella y tratar de entender lo que tú nos has revelado. Oh Señor, no entendemos todo como lo hemos reconocido muchas veces. Y no queremos meternos en cosas que tú no has revelado. Por eso tú le dijiste a Juan, no escribas, sella la voz de lo que dijeron los 7 truenos. ¿Quién somos nosotros para querer ser mejores que Juan? Por eso tú dices, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas secretas te pertenecen, oh Señor. Tu palabra interpreta tu palabra, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Dios mío, gracias. Gracias porque tú eres bueno, fiel y verdadero. Eres el testigo fiel. Nunca se halló engaño en tu boca. Y te mataron, Señor, por haber testificado contra los malos. Por eso tú eres el mártir, fiel y verdadero. Y por eso tu pueblo también fue asesinado en el primer siglo. Y ellos clamaron venganza. Y tú escuchaste. Y por eso dijiste, el tiempo se acabó. Voy a juzgar a estos contra los que testifico. Gracias, Señor. La labor de los profetas no era fácil. Porque cuando ellos profetizaban, como Ezequiel, como Juan, profetizaban sobre el triunfo, la victoria que tú le dabas a tu pueblo, pero también estaban profetizando sobre juicio, sobre su propio pueblo rebelde, sobre aquellos incrédulos, duros, y sobre todo aquellos que fueron los asesinos de tus profetas y de tus santos. Ayúdanos, Señor, en Cristo, el testigo fiel y verdadero, te lo pedimos. Amén.